Muy buen día, soy Milagros Pérez Gagiola, editora de Tirando Blanc en México, y estamos muy contentos porque el día de hoy nos acompañan los coordinadores de la obra Derecho de la Competencia Económica, Nuevos Paradigmas, la doctora Laura Méndez Rodríguez, el doctor Carlos Mena Labarte y el doctor José Roldán Schock. Muchas gracias por su disposición y queremos entrevistarles por la obra que está siendo todo un éxito y nos gustaría conocer eh, en breves palabras, pues algunas preguntas que por favor pedimos nos puedan responder. Bueno, la primera pregunta con la que iniciamos es, la Ley Federal de Competencia Económica, bueno, es un instrumento que relativamente nuevo que permite proteger la competencia en los mercados aplicable a todas las empresas, sin importar el tamaño o sector. En estos casi 10 años, ¿ustedes consideran que se ha avanzado en temas de competencia económica? Muchas gracias, Milagros, por la pregunta. Efectivamente, como señalas, la ley de competencia económica en México es relativamente joven. Sin embargo, no hay que olvidar que ya existía una ley anteriormente que era desde 1992, pero efectivamente la reforma en el 2013 constitucional y después la ley lo que hace es dotar a la autoridad de competencia de muchas más facultades, en su caso incluso crear al IFT como la autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, encargada también de temas de competencia, y al darle todas estas nuevas atribuciones, facultades, sobre todo muchas tratando de llevar a la autoridad a lo que en otros países ya tenían de acuerdo con las mejores prácticas, bueno, se permitió mayor desarrollo de la política de competencia y del derecho de la competencia en México. Esto se vio reflejado a lo largo de todos estos años en nuevas investigaciones, en nuevas acciones, como investigaciones de mercado también que llevó a cabo la comisión, también en el ejercicio de atribuciones de investigación que llevaron a pues, la definición de diferentes criterios por parte del Poder Judicial. Y bueno, me parece que en esta década pues lo que se ha visto es una comisión que ha jugado un papel fundamental, una COFESE, en el caso de la autoridad de competencia, que ha jugado un papel fundamental en los mercados en México. Eh, También lo que movimos durante estos 10 años es que gracias a la labor que la COFESE hizo en materia de abogacía o de promoción de la competencia, también fue un tema que se volvió central en las universidades, se desarrollaron cursos en distintos niveles de licenciatura en distintas partes del país, no solo en la Ciudad de México, y bueno, también un mayor interés por parte, obviamente, de abogados, de litigantes en la materia es lo que hemos visto durante este tiempo. Te agradezco mucho la pregunta, Milagros, y desde mi punto de vista sí ha habido pues un enorme avance en esta materia a lo largo de los años. Esta nueva ley de competencia, como dices, ya casi a 10 años de implementación, creo que ha avanzado muchísimo en el tema de las facultades de las autoridades, de la forma en la que se regulan las conductas y la forma en la que los agentes económicos se comportan en los mercados. También creo que ha habido un avance enorme en el tema institucional. Son dos autoridades de competencia muy fuertes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, que han demostrado pues una enorme institucionalidad y resistencia a todo tipo de presiones y se ha avanzado enormemente en tener mercados competitivos, aunque quedan muchísimos retos que también en este libro se identifican. Que la pregunta que formulas es muy importante y creo que nos permite, por una parte, destacar que lo que pretende la regulación anticompetencia es procurar que haya mayores participantes en los mercados, que se eviten barreras al comercio y bueno, por supuesto, eso lleva a que se proteja a, a empresas que buscan competir, que buscan ingresar a los mercados independientemente de su tamaño. Por supuesto,
Del otro lado tenemos también las amenazas a la libertad en los mercados y en ese aspecto la regulación de competencia tiene como propósito evitar que se afecten mercados, sea con prácticas anticompetitivas que pueden ser relativas, absoluta, y en eso importa mucho cuál es la magnitud que los agentes tengan en el mercado. Y o bien en el caso de concentraciones, bueno, también se busca que haya una regulación y una serie de medidas que incluso preventivas que buscan proteger a la competencia o bien establecer una serie de medidas para evitar que aquellos participantes que tienen un poder importante en el mercado abusen de ese poder y abusen del tamaño en el mercado. Ahora, también enfrentamos nuevos retos y uno de los propósitos del libro que se ha editado es poner el foco en esos nuevos problemas, mercados digitales o bien cuál es el efecto de la competencia económica y las prácticas que se llevan a cabo en mujeres, por ejemplo, y bueno, yo creo que esa es una de las partes importantes de este libro que ahora tenemos enfrente. Muchas gracias, doctor. A lo largo de estos 10 años de la Ley Federal de Competencia Económica, ¿qué investigación consideran que ha tenido el mayor impacto entre los agentes económicos para precisamente evitar conductas anticompetitivas? Me parece que hay distintas investigaciones, como sabes, la autoridad de competencia tiene poder para investigar prácticas monopólicas absolutas, relativas, concentraciones ilícitas, hacer investigaciones de mercado. Y lo que ha sido buena noticia es que ha ejercido todas estas atribuciones, me parece que de una forma muy eficaz durante esta última década, ¿no? Por ejemplo, en el caso de prácticas monopólicas absolutas está el caso de Afores, que fue un caso donde la autoridad impuso multas por más de 1.000 millones de pesos y que realmente me parece que tuvo un impacto relevante, no solo en el sector financiero, sino en general de disuasión hacia otros agentes económicos en México. También, por ejemplo, en el caso de prácticas monopólicas relativas, que es el abuso de posición de dominio, vimos importantes casos, por ejemplo, contra empresas monopólicas como Pemex, o un caso de Ticketmaster, en el cual en ambos casos se llegaron a compromisos para resolver los problemas de competencia en el mercado. También hubo casos como Oxígeno Industrial, que parece que también tuvo un gran impacto, sobre todo ya después de varios años vino entonces, bueno, ya había un precedente por parte de la autoridad de competencia de que se estaban cometiendo algunas conductas anticompetitivas, y aunque se llevó a compromisos en aquel momento. Y finalmente, también hubo algunos casos que si bien se cerraron, pues marcaron la pauta hacia nuevos casos, como son el caso de comercio electrónico, de prácticas también de ventas atadas en comercio electrónico, y que ahora hay pues nuevas investigaciones abiertas. También en mercados regulados, me parece que el caso del aeropuerto de la Ciudad de México por insumos esenciales fue un caso fundamental, porque abrió la puerta y fue abrir la brecha con las nuevas facultades de investigación que tenía la comisión conforme al artículo 94 de la Ley de Competencia. Algunos casos recientes que a mí me parecen paradigmáticos son el caso de el fútbol, un caso que se investigó por prácticas monopólicas absolutas, por colusión entre los diferentes equipos de fútbol por un acuerdo llamado Pacto de Caballeros para no robarse a los jugadores. Y creo que la sanción de 180 millones de pesos o alrededor de 180 millones de pesos por ese asunto fue muy importante, pero además mandó una señal muy relevante a los mercados de que ese tipo de acuerdos, aunque sea entre empleados, para no robarse empleados o para no quitarse a los jugadores en ese caso, pues era una violación a la ley y creo que ha sido paradigmático, muy, muy importante, ¿no? Algunos otros que me parecen muy importantes son los que se han dado en el sector salud, donde se ha sancionado también por colusión en licitaciones públicas, en varias instancias, compras que hacían diferentes dependencias y que al ser sancionadas como colusión también
han generado que los agentes económicos, que las empresas, que los individuos, pues tengan más cuidado al realizar ese tipo de acuerdos colusivos. Yo destacaría un caso que me parece muy relevante, que es una investigación y después sanción eh, eh, en la venta de insulina del Instituto Mexicano del Seguro Social por diversas empresas farmacéuticas que se coludieron para ofrecer posturas muy similares en el caso de licitación que llevó a cabo este instituto para adquirir insulina. La Comisión de Competencia llevó a cabo una investigación muy importante, encontró que se habían coludido estas empresas farmacéuticas para vender al Seguro Social la insulina por un valor o un precio algo así como 3 veces su valor de mercado o su precio de mercado a nivel internacional. La sanción fue confirmada después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no solamente es relevante porque es un caso en donde la comisión fue eficaz, sino por las implicaciones. Me parece que en este caso, por vía de competencia, es posible también proteger otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el derecho que tenemos aquellos quienes contamos con seguridad social y que podríamos llegar a acceder a medicamentos en la medida en que se posibilitaría un mejor uso de los recursos públicos. Y luego también tiene un efecto procesal importante y que es un caso en el cual la investigación que tiene un valor indiciario, el uso de instrumentos como la estadística pudieron llegar a comprobar que se daba un caso de colusión. En lo personal yo destacaría ese caso. Muchas gracias. Los mercados digitales han abierto la puerta a nuevos escenarios. ¿Qué retos enfrenta el derecho a la competencia bajo estas circunstancias? Gracias. Sí, justamente los mercados digitales son hoy por hoy uno de los principales retos de las autoridades de competencia. Me parece que el principal obstáculo y reto más bien es que son mercados muy dinámicos, que día a día evolucionan y que por lo tanto son difíciles de predecir. Hoy, por ejemplo, estamos viendo lo que sucede con el tema de inteligencia artificial generativa y todos los retos que está poniendo para las autoridades, no solo en materia de investigaciones, prácticas monopólicas, también concentraciones, y por lo tanto es complicado para la política de competencia, para los propios actores que están en el mercado, a veces seguir el paso de esta rapidez. También, obviamente, todos estos mercados ponen a prueba las herramientas de competencia tradicionales, como por ejemplo definiciones de mercados relevantes, medición de poder sustancial, incluso la medición de los daños en el mercado. Eso es algo que, por ejemplo, ahora se está viendo mucho en Europa, ¿no? Cómo se mide el daño, por ejemplo, en la innovación, que no eran las teorías del daño tradicionales. Y eso me lleva al siguiente punto, el riesgo de que las intervenciones, ya sea que no sean oportunas o las intervenciones que sean excesivas de las autoridades de competencia, pudieran llevar a un daño en la innovación. Por ejemplo, todavía siguen siendo un poco distintas las visiones entre Europa y Estados Unidos, pero aquí en Europa, por ejemplo, se ha tomado la decisión de hacer intervenciones mucho más rápidas y eso ha llevado al siguiente problema, que me parece que es cuál es la relación de la política de competencia y la regulación en los mercados digitales, porque también lo que se está viendo en otras partes del mundo y que no va a ser excepción en México seguramente, es pues una mayor intervención del Estado y una definición de una política pública también para reducir el poder de mercado y generar pisos parejos en los mercados digitales a través de la regulación. Y eso obviamente son retos importantes para la política de competencia, la autoridad de competencia y todos los jugadores que se encuentran conviviendo en este tipo de ecosistemas. Yo también considero que el gran reto viene en entender la relación entre competencia y regulación y cómo son complementarias o no estas herramientas y sobre todo entender si se requiere regulación ex ante o ex post en estos mercados y ahí la división que hay entre Europa
y Estados Unidos creo que va a ser muy relevante y entender las diferencias de los mercados, ¿no? Creo que los mercados digitales o las empresas que tienen canales digitales importantes, pues no necesariamente son iguales entre ellas y no necesariamente tienen la misma situación en los diferentes mercados. Y por poner un ejemplo, en México tenemos muchos mercados donde estas empresas apenas empiezan a participar en el mercado, están de alguna manera disciplinando a empresas muy grandes que ya participaban en el mercado, a diferencia de lo que pasa en otros mercados, en otros países, donde estas empresas pues son muy grandes o tienen otra situación de participación. Entonces, creo que ahí viene un reto bien interesante, el uso de los datos, cómo estas empresas están utilizando los datos para ejercer cierto poder en los mercados, el uso de algoritmos. Ahí viene un reto interesantísimo que en nuestra obra Víctor Meyer y Andrea Marván destacan, cómo van a comportarse esos algoritmos o esa programación y si son, por ejemplo, capaces los algoritmos de llegar a colusiones entre ellos, incluso si una persona no está atrás poniéndolos de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que por ahí vienen algunos de los retos más interesantes de mercados digitales. Otro de los retos muy relevantes en este tema tiene que ver con su dimensión institucional. Dada la novedad, se salen de, de las fuentes que originaron la distinción entre la Comisión de Competencia y la competencia que, tratándose de competencia económica, tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque en los mercados digitales se presentan fenómenos que se separan de las características más eh, conocidas, clásicas de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Pensemos, por ejemplo, en una aplicación o el provisionamiento de Internet puede estar dado por una empresa que tiene una concesión en materia de telecomunicaciones eh, pero no es ya en estricto sentido telecomunicaciones. Y por lo tanto se plantea la pregunta de quién es el competente para conocer de cuestiones de competencia en esto. ¿El Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión de Competencia? Y eso nos plantea un problema institucional. Ha sido motivo de disputas en tribunales. Estos han tenido que definir quién es competente, por ejemplo, para resolver una concentración o bien una investigación relacionada con mercados digitales. Y esta es una de las cuestiones que también se aborda en la obra que ahora presentamos. Muchas gracias. Además del tema digital, la brecha de género es una lucha que se da en varios escenarios. Pero desde los aportes de esta obra, ¿cuál es la perspectiva? ¿Consideran que las mujeres han ganado terreno o sigue siendo una asignatura pendiente? Sí, justamente en esta obra escribió un artículo con Karina Flores y hablamos del tema de brecha de género, porque es un tema que es relevante en general en nuestro país y en el mundo, pero en nuestro país creemos que hay una brecha todavía importante, sobre todo de acceso a oportunidades económicas. Y porque ha sido un tema recientemente discutido en el marco de la OCDE también, cómo la política de competencia puede, digamos que tiene dos vertientes, cómo la política puede ayudar a reducir la brecha de género cuando la autoridad eh, busca conscientemente el incidir en mercados que son relevantes para que las mujeres puedan participar en la vida económica o política, por ejemplo, haciendo acciones en mercados como guarderías, hospitales, escuelas, centros asistenciales o simplemente por ejemplo, bienes en los que los precios son distintos o discriminatorios solo por el hecho de ser mujer, por ejemplo, el caso de los famosos impuestos rosas que hay en rastrillos o en productos que son para las mujeres y son más caros.
Entonces analizamos cómo ha sucedido esto en otras partes del mundo, cómo las autoridades están tomándose esto muy en serio, pero también cómo el tema de género puede tener un impacto en los análisis, por ejemplo, de económicos en el marco de las concentraciones y demás. Y al final creemos que, como en muchos otros casos, el problema de la brecha de género acaba siendo un problema de falta de visibilidad o de ceguera de datos de que existe un problema ahí. Entonces, en materia de competencia queremos visibilizar eso, ponemos, por ejemplo, varios ejemplos de lo que está pasando con otras autoridades del mundo, en esta materia. Y también el otro tema es justo lo que mencionas, que es el papel de las mujeres en esta materia. Y aquí, por ejemplo, justo mencionamos tanto los esfuerzos que ha hecho la COFESE como el IFT, para poder tener más mujeres dentro de las propias autoridades de competencia, porque es un hecho y está comprobado que en la medida en la que existan más mujeres en posiciones de poder o de influencia en una política pública, pues van a buscar mayores beneficios para su género. Entonces, el IFT ha hecho cosas muy relevantes relacionadas con, por ejemplo, vacantes solo para mujeres en el instituto para fomentar que tengan posiciones de mayor liderazgo, pero también la COFESE lo hizo cuando Alejandra Palacio, sobre todo, fue presidenta de la COFESE, que también ella escribe en nuestro libro de justamente todas las acciones que llevó a cabo durante su presidencia, y una de ellas, que ella no lo menciona en su ensayo, pero nosotras sí lo hacemos, es todos estos talleres y demás que hizo para que las mujeres pudieran aspirar a cargos mayores. Y me parece que el resultado es tan claro que, bueno, la comisionada Brenda Hernández y Ana Reséndiz, que también escriben, por cierto, en el libro, bueno, fueron parte de estos talleres y de estos esfuerzos para promover el liderazgo de las mujeres en temas de competencia. Y bueno, claramente esto es algo que se tiene que también replicar a nivel de los despachos, ¿no? La inclusión de mayores socias en la parte académica, de mayores líderes y mayores voces femeninas en esta materia que sean escuchadas y que tengan un poder de influencia. En romper los techos de cristal, en romper la falta de oportunidades que ha existido tradicionalmente para muchas mujeres en el ámbito de la competencia económica sigue siendo un reto, pero hay muchos avances. Creo que en la parte institucional, pues COFESE ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Ha sido un ejemplo de cómo mujeres talentosas, como es el caso de Laura Méndez, como es el caso de muchas otras que se han mencionado y que escriben en nuestro libro, pues han llegado a puestos de decisión, han llegado a los puestos más altos de estas instituciones y han hecho cambios muy importantes para permitir mayores oportunidades para las mujeres, ¿no? Creo que hay esfuerzos muy destacables, como un esfuerzo que se llama Women Act, que a nivel internacional, en el ámbito de la competencia económica, pretenden darle más espacios a las mujeres, y no solo a mujeres, a otras minorías también, que se hace un esfuerzo para darles espacio laboral, espacio profesional, espacio en la investigación de estos temas, y creemos que esta obra pues también abona eso, ¿no? Trata de invitar a más mujeres a ser parte de la discusión y creemos que se logró en este libro. Yo destacaría la propia función que tiene el libro en este tema. Desde la academia se están dando, creo que, esfuerzos muy, muy relevantes por destacar y afrontar este tema. Por ejemplo, una de las cuestiones con las que atravesamos es cómo diseñamos los programas de estudio y los temarios de las materias y qué bibliografía se incorpora en cada curso. Y uno de los puntos está en cuál es el porcentaje de artículos escritos o cuyas autoras son mujeres. Y por lo tanto la perspectiva de género es transversal. Y ahí el libro yo creo que tiene una función muy, muy importante. Si revisamos los temas y las autoras, ocupan una proporción muy relevante en esto, y yo creo que el propio libro está contribuyendo a enfrentar esta brecha de género, y la perspectiva está presente en el diseño, en los autores, en los temas. Así es que creo que es una de las aportaciones importantes del texto. Muchas gracias. Si ustedes pudieran mencionar uno de tantos aportes
que consideran que realiza esta obra para la materia? Me parece que justamente el título habla de nuevos paradigmas del derecho a la competencia porque abordamos temas novedosos como ya se mencionaron, algoritmos, mercados digitales, ¿no? Brecha de género, pero también me parece que de los aportes más valiosos es todas las reflexiones que se hacen en torno a la evolución del derecho de la competencia estos 10 años. Textos como los de Luis Manuel Pérez de Hacha, el de Brenda Hernández o el de los magistrados, la magistrada Campuzano o el juez Fierro, que hablan de cómo estos casos que la Comisión de Competencia o el IFT hicieron de acuerdo con sus nuevas facultades, llegaron a los tribunales y esto desarrolló criterios. ¿Por qué? Porque como abogado me parece que es justamente esta última parte, cuando llegan ya a la sede judicial y se empiezan a establecer precedentes, donde realmente se puede ver pues la evolución de la política de competencia, del derecho de la competencia. Y me parece que eso es muy novedoso porque no hay ningún libro en el país que haya abordado estos temas, ¿no? Privilegio legal, grupo de interés económico, el litigio en materia de competencia económica, los efectos del amparo. Entonces me parece que es único en este sentido. Me parece que es un texto con mucha innovación, tiene temas muy nuevos en la agenda de competencia, temas que están en la frontera, que actualmente no hay una claridad en cómo se van a analizar por las autoridades, cómo se van a estudiar estos temas en la academia, y precisamente se aporta esa discusión, se aporta un análisis de en dónde están los debates, cuáles son los temas que se están analizando. Creo que ahí hay un enorme aporte. Creo que es muy interesante que tantas personas de la autoridad de competencia, las autoridades de competencia hayan participado con un texto pues muy valiente, donde nos exponen temas novedosos y que son muy útiles para todos los practicantes, para todos los estudiosos del tema, y también sin duda el aporte del Poder Judicial, el texto del juez Gómez Fierro, la magistrada Campuzano, textos que desde su visión pues nos dan un panorama único que no hay, creo yo, en otra obra en el mercado mexicano. Además de que tienen autores y autoras que ven los temas de distintos ámbitos del ejercicio profesional, eh, despachos, academia, judicatura, función pública, tiene también la peculiaridad de que a pesar de que el título es Derecho de la Competencia, no es solamente un abordamiento jurídico, sino también interdisciplinario. Tenemos, por supuesto, abogados en su mayor parte, pero también hay economistas. Alejandra Palacios, anterior presidenta de la comisión, Morales El Coro, economista y anterior comisionado, son ejemplos de estudios desde la perspectiva económica que también abordan y creo que nos llevan a un mejor entendimiento de la materia y de los problemas, que no solamente es jurídico, y creo que eso es importante destacar. Gracias. ¿Cuál es la expectativa del derecho de la competencia económica en los siguientes 10 años? ¿Qué consideran que es lo que sigue? Me parece que como hasta ahora el derecho de la competencia va a seguir evolucionando, pero sobre todo con los temas como mercados digitales lo va a hacer a pasos todavía más agigantados, pues no tiene de otra las autoridades de competencia, los practicantes y las propias empresas. Por otra parte, me parece que también la política de competencia se va a ver cada vez más de forma integral con otras políticas, por ejemplo, en materia laboral o en materia, como mencionaba, de brecha de género. Justo mencionábamos ya el caso, por ejemplo, del fútbol en México, del caso de prácticas monopólicas absolutas, pero hoy por hoy en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, el tema de la política de competencia para evitar acuerdos anticompetitivos en mercados laborales ha sido fundamental también para impulsar la economía, para impulsar las industrias y también para beneficiar a los trabajadores
trabajadores. Entonces, ese tipo de temas me parece que son parte del futuro de la competencia económica. Por otro lado, también otro tipo de herramientas de las autoridades, como las investigaciones de mercado, sobre todo por lo que mencionaba, que con tanta innovación también lo que a veces quieren hacer las autoridades es tener claro primero cómo están funcionando estos mercados, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, que también en el libro, como ya se mencionó, Víctor Melles y Francisco Telles hablan de un artículo muy interesante sobre este tema. Me parece que eso es parte del futuro de la política de competencia. Y bueno, la otra finalmente es un tema procedimental y procesal. Me parece que muchas de las herramientas que hoy tienen las autoridades de competencia, como son las visitas de verificación, las otras facultades de investigación, como comparecencias y demás, se están poniendo a prueba en los tribunales, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y bueno, como ya mencionábamos también, esto es algo que se aborda en el libro, en los diferentes artículos de los miembros del Poder Judicial que escriben, así como de los litigantes constitucionalistas. Me parece que son temas que son parte del futuro de la competencia. A mí me parece que el enorme reto en los siguientes 10 años es el tema de la digitalización, ¿no? Entender cómo el impacto de digitalizar los mercados o incluso de entender que hay algunos mercados que pueden ser solo digitales, pues ha revolucionado todos los mercados, ha revolucionado la economía y atinar en cómo debe intervenir el regulador, cómo debe intervenir la política de competencia en ese reto, pues va a ser bien importante y va a ser bien diferente por lo que estamos viendo de los diferentes experimentos en Europa, en Estados Unidos y en otros países. Me parece también que va a haber un posible choque de la competencia económica con otros objetivos de regulación, como por ejemplo el tema ambiental, el tema social. Creo ahí que hay un reto enorme en ver si la política de competencia es congruente con esos objetivos o va a chocar y va a generar chispas que nos van a salpicar a todos. Otro aspecto más nacional y que tiene, por supuesto, su implicación política, tiene que ver con la empresa pública. En los últimos años se han dado cuestiones relacionadas con el mercado eléctrico y la participación específica de la Comisión Federal de Electricidad, o en el caso de hidrocarburos con Pemex, esta estas iniciativas de modificación de la regulación legal y el establecimiento de ciertas medidas proteccionistas o el establecimiento de ciertos obstáculos para los agentes privados que participan, y yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos. Y otro, yo creo que es la necesidad de apreciar a la competencia no solamente como un problema de mercado, sino también con otros asuntos conexos. ¿Cuáles? Desigualdad, desarrollo económico, brecha de género, desarrollos regionales, y creo que ese es también uno de los retos que nos lleva a pensar en nuevos temas. Muchas gracias. Cuando se mencione el libro Derecho de la Competencia, Nuevos Paradigmas, ¿con qué palabras les gustaría que se asocie? Bueno, claramente con competencia económica, que es la parte central del libro, también con innovación, ¿no? Creo que es innovación, mercados digitales. También creo que desde esta parte también más social, o sea, justamente lo que se busca a través de todas estas reflexiones y de la política de competencia es que los mercados funcionen para todos. Y finalmente, desde el punto de vista jurídico, creo que refleja la evolución del derecho administrativo en México. Es una materia técnica, pero al final es derecho administrativo. Entonces, en esta materia es donde muchos de los conceptos se ponen a prueba. Entonces, me parece también fundamental y un texto que deben de los alumnos que estudian derecho administrativo en México conocer. Mi competencia, obviamente, innovación, digitalización, futuro,
COFESE, IFT y problemas. Competencia, regulación, órganos de competencia, eh, controles jurisdiccionales sobre órganos reguladores y competencia, innovación, mercados digitales,